¿cuál es la idea de ese seminario? Y siempre lo hemos pensado con el profesor Fernando Herrera y el objetivo de la Universidad Nacional para el diplomado de iluminación y pues para todos los asistentes, es crear una sensibilización acerca de una temática que casi siempre se olvida o se deja a un lado o se le da menor valor del que realmente quiere. Entonces, el objetivo de esta charla es resaltar la importancia de la universidad, de la iluminación de emergencia, perdón, y el impacto que tiene la normatividad en Colombia y también respecto a otros reglamentos internacionales. La idea es que aprendamos un poco y nos sensibilicemos al respecto. Como le dijo el profesor Fernando Herrera, vamos a tener 2 sesiones. En esta primera sesión vamos a hablar de la iluminación de emergencia, su importancia, cómo es la iluminación de emergencia, cómo se hace y cuál es la normativa que aplica en Colombia respecto al diseño, a la demostración de la conformidad, etcétera, 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 en instalaciones y productos. Terminaremos con una serie de preguntas, como le dijo el profesor Fernando Herrera, lo pueden colocar en el chat y al finalizar tratamos de responder o si hay algo pues que no se puede dejarlo, interrumpimos la conferencia y con mucho gusto tratamos de resolverlo. Y para dentro de 8 días haremos la sesión 2, donde haremos ya un ejercicio práctico con ruta de evacuación, sistema antipánico, señalización. Vemos cómo es el impacto de la iluminación de emergencia en la arquitectura, en la ingeniería, en áreas especiales como la explosión o la hospitalaria. Cómo es la parte técnica del producto, qué es lo que tiene el producto por dentro y su impacto, digamos, en la eficiencia energética o en el medio ambiente. Y terminaremos con preguntas. Esto, Ramón, dígame. perdimos la presentación. Ok, entonces. ¿Qué se está presentando? Vamos otra vez. Hay que fijar la pantalla. Sí, Ramón. Perdón, ¿se ve la imagen aquí en este momento? No. Todavía no. Ok, vamos a volver a mostrar, reanudar la presentación. Pareciera que alguien hubiera intervenido. Vamos a ver. Compartió pantalla en algún momento Ok, entonces. Ahora sí. Ok, listo. Entonces, hablaba de que van a ser 2 sesiones. Esperamos que la de dentro de 8 días sea con tan buena afluencia como esta. Bueno, entrando en materia, ¿cuál es la importancia de la iluminación de emergencia? ¿Cuál es la idea de la iluminación de emergencia? ¿Por qué cada vez se hace más recurrente la temática de emergencia? Esto es una pregunta que se hace normalmente. Un constructor dice, pues, esos son costos, mayores costos para mí. Lo hace un instalador, dice, me tocará hacerla porque hay que certificar la instalación. El ingeniero electricista dirá, esto me servirá para 1 hora, para 2 horas, para 3 horas. El arquitecto dirá, esto me combina con el espacio. Pero aquí lo importante, yo creo que estas últimas 2 razones son las que van tomando mayor peso. Hay una responsabilidad jurídica y una responsabilidad social en la importancia de por qué hay que tener una iluminación de emergencia en un edificio, en un área comercial, en un hotel, en cualquier sitio, prácticamente donde hayan personas en un ambiente. Esto es lo que normalmente se hace cuando se planea un desarrollo, un proyecto de un centro comercial, pero se olvidan de esto, que ese centro comercial es lleno de personas y que la vida de esas personas es importante. Normalmente en Colombia cada vez vamos tomando más conciencia de que es importante salvar la vida de las personas y por ello, pues, los reglamentos y las reglamentaciones que cada vez se van presentando más. Esta foto no es una oscuridad. En algunas fotos que les voy a mostrar van a aparecer un nombre, pero este nombre es por derechos de autor, tengo que colocarlo obligatoriamente. Este es un edificio en un caso de una emergencia donde prácticamente no se observa nada. Lamentablemente este edificio no tiene iluminación de emergencia, cuando debería hacerse así. Esta es una imagen hecha por Revit en
imagen Revit, o sea, es bastante real, y donde en el caso de una emergencia se ve claramente los pasillos iluminados. Esto es la iluminación normal, natural, no está aquí impactada, y se ven los avisos. En este otro caso igual, también ya se ve la salida de la puerta de emergencia. ¿Cuál es la idea de la iluminación de emergencia? ¿Cuál es el objetivo de la iluminación de emergencia? Es que en caso de una emergencia haya recorridos claramente iluminados, claramente señalizados, a través de toda la ruta de evacuación debe iluminarse, inclusive o incluyendo las escaleras. Esto es importante. El RETIER recomienda que se ilumine con mayor intensidad las escaleras. Completamente, si se encuentran puertas en el camino de la ruta de evacuación, debe señalizarse indicando que hay que pasar esa puerta hasta encontrar la puerta final de salida del edificio. Esa es la idea, para que salga afuera del edificio en caso de una emergencia. Ese es el objetivo de la iluminación de emergencia, crear una ruta de evacuación. Entonces, la importancia se resume en una frase muy sencilla: es para salvar vidas humanas. La iluminación de emergencia es para salvar vidas humanas. Entonces, el tema de costos, el tema de desempeño, el tema de todo esto se va reduciéndose. Esto de salvar vidas humanas, a veces cuando uno piensa, no, pues esto pasó en otro país, en otra parte, pues uno le resta importancia, pero cuando llegue a pasar una emergencia y le suceda a alguien cercano a uno, a su familiar, a su esposa, a su hijo, ya uno dice, esto es importante. Por eso mi mensaje a todos es que sepan que esto es para salvar vidas humanas. Por ello, las reglamentaciones. Obviamente también proporciona seguridad jurídica. ¿A quiénes? A los dueños del edificio, a los diseñadores que lo proyectaron, a los constructores, al operador, al propietario, que muchas veces el operador no es el mismo dueño del edificio, a los usuarios finales, a los inspectores y autoridades competentes. Estoy casi seguro que muchos de ustedes hacen inspecciones. Por eso, igual, hay que tener la iluminación de emergencia adecuada, proporciona seguridad jurídica también a los inspectores y a las autoridades competentes que dan esas licencias para operar. Entonces, el primer mensaje es que esto es para salvar vidas humanas. Siempre presento esta diapositiva porque este es un caso muy interesante, real, no es una imagen de una emergencia que pasó en la discoteca de Alcalá. ¿Recuerdan de la canción esta de la discoteca de Alcalá? Bueno, era por esto, donde murieron 81 personas, y fue una situación bastante crítica y delicada, porque tanto el dueño del edificio como el dueño de la discoteca, como los que dieron el permiso para la apertura de la discoteca, fueron a la cárcel por 5 años. Esta es una discoteca que se presentó, era muy famosa en su tiempo. Habían muchas personas fuera de España o fuera de Madrid que desconocían el lugar, iban por primera vez, era muy famosa. Sucede, esto que voy a comentar, sucede a menudo y se repite y se seguirá repitiendo. El DJ, pues por hacer el espectáculo más interesante, pone o instala unos fuegos artificiales. Estos fuegos artificiales caen en una alfombra grasosa, estos inician humo, conflagración, y luego hace cortocircuito y se suspende completamente la iluminación en el local. Imaginen ustedes en un local donde toda la gente está gritando humo, fuego, fuego, y no ve por dónde salir, y empieza el pánico, el corazón a acelerarse y usted no sabe por dónde va a salir. La idea, en este caso de esta discoteca, la gran mayoría de las personas, el 80% de estas, se fueron hacia el bar. Fue muy llamativo este tema que se fueran hacia el bar, porque en el bar había una pequeña luz que entraba de la calle. Las personas pensaban que por el bar era la salida. Pues bueno, el ser humano ya tiene en su mente que la luz es salvación, que es fuera del peligro. Bueno, por allí no había una salida. La salida estaba a 3 metros de allí, pero la gente no lo utilizó. ¿Por qué no utilizaron la salida de emergencia que tenía su letrero? Decía
salida de emergencia, pero no salieron por allí. Pues la razón es muy evidente, no estaba iluminado. Entonces, en este caso, el letrero o la puerta diciendo que era de salida de emergencia. En este caso, la gente tuvo pánico, reaccionó. La gran mayoría de las personas murieron sofocadas o pisadas por otras personas, casi no murieron por el fuego en sí. O sea, que el pánico es un tema importante para controlar. No había señalización. Entonces, este es un caso típico, es recurrente y ha sucedido. Esto le sucede hace muchos años, sucede en edificios nuevos. Este es un edificio en Qatar, uno de los países más ricos del mundo, si no el más rico, donde ustedes ven que el incendio fue de día, murieron unos niños, casi todos eran extranjeros, y si ustedes ven de día y la oscuridad es total, acá donde estaba ocurriendo el incendio, acá donde está saliendo este señor. O sea, quiero decir que la respuesta que le dan algunos constructores, en mi edificio no pasa eso, puede pasar, puede pasar. Ramón, dígame. discúlpame, ¿tú puedes quitar el letrero que aparece ahí de compartir el Go Meeting? Con mucho gusto, ya, gracias. Gracias. Ok. Esto en discotecas sucedió muchísimo, en Argentina, por ejemplo, también fue muy famoso, todo esto lo pueden buscar en internet, una discoteca que se llamaba Cromañón, fueron a la cárcel 4 años de cárcel, creo que el dueño del edificio y el dueño de la discoteca también, por el mismo asunto. Y si mal no recuerdo, hace unos 3, 4 años, una discoteca en Brasil, murieron 200 personas. Igual, la misma cosa, fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Obviamente, la iluminación de emergencia no va a salvar todas las vidas humanas. Eso es algo que hay que entenderlo. Pero sí ayuda a salvar a un buen grupo de personas siempre y cuando esté bien diseñada, bien señalizada. Otra discoteca en Quito, en Ecuador, decía este comandante de bomberos que las puertas de salida con el humo no se veían, no estaban señalizadas o iluminadas. O sea, vuelvo al mismo tema. Sencillamente la iluminación de emergencia ayuda a evitar todas estas fatalidades y por ende, detrás de ello, a la responsabilidad jurídica que implicaría no hacerlas. Entonces, ¿qué es la iluminación de emergencia? La iluminación de emergencia se enciende apenas haya un fallo eléctrico. Ahora no se ha descubierto otra forma o se están realmente haciendo otras formas para relacionar o que se encienda la iluminación de emergencia con detectores de fuego, con detectores de humo, todo eso se puede hacer. En principio, el primer factor es que se enciende cuando hay interrupción del circuito eléctrico, o sea, el dispositivo o el aparato o la luminaria que debe detectar que se suspendió la energía o el fluido eléctrico inmediatamente ya se debe encender. Después de que se encienda, debe asegurar que haya una evacuación segura. Una evacuación segura es iluminar el pasillo, poner la señalización y desde cualquier punto del edificio hasta la salida del edificio. Mucha gente piensa que es solamente iluminar donde está la gente. No, hay que iluminar toda la ruta de evacuación. Esto es supremamente importante. Es obligatorio, o sea, esto no tiene discusión, en centros comerciales, en centros educativos, hospitales, industria, minería, centros de transporte, hoteles, recintos deportivos. En general, donde haya público, donde haya gente que no es del edificio, donde haya público, es supremamente importante que haya iluminación de emergencia. Esta grafiquita que les voy a mostrar aquí es la esencia de la iluminación de emergencia y es la esencia de los reglamentos técnicos de Colombia, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte, porque todos buscan solucionar el caso como se presentó inicialmente como la discoteca. Entonces, el alumbrado de emergencia se subdivide en dos categorías grandes. Uno es el de seguridad, el que corresponde a las personas, el que salva a las personas. O sea, que este es el importante, este es el obligatorio, este es el que se refiere en los reglamentos. Un subcapítulo de la seguridad de las personas es el pánico. El pánico o quitar el pánico
no está contemplado, lamentablemente, en nuestros reglamentos colombianos. No dice el cómo. Dice, debe tener iluminación antipánico, pero no dice cómo debe hacerse la iluminación antipánico. Otros reglamentos, como el europeo, por ejemplo, Francia, España, Alemania, Italia, cualquiera de ellos, hablan de que el antipánico se hace de una determinada forma, a una determinada distancia, a unos niveles de iluminación. En Colombia dice que debe haber iluminación antipánico, pero no dice cómo. Soy repetitivo en esto porque es a veces confunde los reglamentos. Lo que sí está completamente claro es el alumbrado de evacuación, que este a su vez se subdivide en iluminar la ruta de evacuación y señalizarla. Este sí está completamente claro, esto no tiene discusión. Cualquier ente de vigilancia, inspector de instalaciones, etcétera, etcétera, un bombero debe verificar que la ruta de evacuación, llamémoslo vulgarmente, la raya roja que hay en los planos, debe iluminarse con ciertos niveles de iluminación especificados claramente en los reglamentos y debe señalizarse. Aquí esto de la señalización, que lo vamos a hablar en la próxima sesión, es importante aclarar que la señalización no es el papelito, el aviso en madera, el aviso en PVC, no. Es una señalización autoiluminada, o sea, debe ser iluminada autónomamente. Significa que debe tener una lamparita y debe tener una batería que se prenda o que se mantenga prendida para que indique a la persona por dónde va. Y por último, los reglamentos en general comprenden el alumbrado de zonas de alto riesgo. Esto es lo que menos cumple la gran mayoría de los edificios, no se cumple en un altísimo porcentaje, no se tienen. ¿Cuáles son los edificios de alto riesgo? Voy a nombrarlos en la misma forma en que lo dice el reglamento. Dice, extintores. Entonces, los extintores hay que iluminarlos. Camillas. Hay que iluminar las camillas. Pues, ¿por qué? Pues porque son zonas o elementos que se necesiten en caso de una emergencia. Tomas de bombero. También hay que iluminarlas. Ya de aquí en adelante no lo dice. Dice tableros de alumbrado. Cuando dice tableros de alumbrado, involucra también lo que se llama normalmente en un proyecto las zonas técnicas o las áreas técnicas. ¿Por qué las áreas técnicas hay que iluminarlas con emergencia? Pues porque cuando se va la iluminación, precisamente el técnico, el ingeniero, el responsable de mantenimiento va precisamente a esas áreas técnicas a hacer la revisión del caso para ver o revisar o cómo vuelve a poner la energía. Por eso es importante que esas zonas deben de tener iluminación con cierto nivel de iluminación, que más tarde lo hablamos. Entonces, un pequeño resumen, o sea, alumbrado de evacuación con su ruta y su señalización claramente especificado en el reglamento colombiano. Iluminación antipánico no está claramente especificado, y alumbrado de zonas de alto riesgo, a pesar de que el reglamento lo pide, muy poquito se cumple, muy poquito se ilumina un extintor, muy poquito se ilumina una zona de bomberos. Esto es supremamente importante, que sí está claro y es exigible por reglamento. La otra grupo importante es el que llaman alumbrado de reemplazamiento, que es el que es para hacer tareas. Voy a poner ejemplos para que me entiendan. Es el alumbrado necesario para terminar una cirugía, por ejemplo, para cerrar el cuerpo de una cirugía. Este es un alumbrado que no es específicamente directamente para salvar a las personas, sino para terminar una labor o un proceso químico. Elaboración de concreto, por ejemplo. O sea, todo esto. Entonces, este alumbrado de reemplazamiento se refiere a las tareas. Muchas veces piden 1 hora, 2 horas, 3 horas, bueno, dependiendo de la tarea que se necesite, pero no es para el caso de la emergencia. Por eso los reglamentos se refieren a este primer bloque superior que está aquí en esta presentación. Entonces, como ustedes ven, esta es una iluminación normal, y el lado derecho es la iluminación de la ruta de evacuación claramente iluminada, continua, con su nivel de iluminación que se exige en el centro, que ya voy a decir qué es, y con su señalización. De una vez voy adelantando. Este caminito de luz que estoy señalando aquí con el cursor debe tener un lux en este eje, continuo. No es que aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, no.
continuo desde donde se inicia la ruta de evacuación hasta la puerta de salida. Debe iluminarse con una iluminación continua de un lux, un ancho de banda de 2 metros, o sea que de aquí al otro extremo debe haber 2 metros, y una iluminación mínima en cualquier otro punto de 0,4 luxes. O sea, es una iluminación muy baja, muy fácil de lograr, pero no se hace realmente, y de muy bajo costo, y debe iluminarse. Más tarde adelante hablaremos de los aspectos técnicos o de lo que piden los reglamentos, pero en esta primera gráfica lo que quiero es sensibilizarlos de que cómo se hace la iluminación de emergencia. Es algo relativamente fácil de hacer. Tenemos una mala costumbre o un hábito de hacerlo siempre con un tipo de luminarias que les voy a comentar en adelante. Entonces, más adelante, y se hace de forma incorrecta. Entonces, volviendo otra vez, ahora sí, a la parte normativa de Colombia. Si ustedes ven aquí, vemos la luminaria que refería. Esta es una luminaria típicamente llamada Mickey Mouse por los 2 foquitos, porque antes estas 2 luminarias tenían en la parte superior la lámpara que parecía un ratoncito, se llama Mickey Mouse. Esta lámpara no es que sea mala, o aclaro muy bien, ni sea prohibida, no, esta lámpara funciona. Lo que está es mal instalada. La costumbre en nuestra sociedad, en nuestra ingeniería, es que se piensa que colocar una lamparita de eso en el pomo de la puerta de una área es suficiente. No. Con esta lámpara, si hay que colocarla, hay que colocarla de tal forma que haga la ruta de evacuación, que haya un camino de luz. Esto es súper, o sea que los focos hay que dirigirlos adecuadamente. Esto, pues obviamente es muy complicado en el transcurso del tiempo mantenerla pues con la misma dirección. Para hablar de los reglamentos, tenemos serios inconvenientes, entre ellos, digamos, el mal uso de un producto, otra mala costumbre que tenemos y que les recomiendo a todos los profesionales: no se ofrezcan a hacer diseños de iluminación gratuitos o bajo costo. El ingeniero o el arquitecto que firme un diseño de iluminación ya tiene su responsabilidad legal, está exponiendo su competencia profesional al firmar un documento. Entonces, estamos muy acostumbrados que para ganarnos el negocio, los comerciales, pues ofrecemos el diseño de iluminación gratuito. Bueno, esto hay que mantenerlo con cierta responsabilidad detrás. Lo otro es que hacen diseños de iluminación de emergencia que normalmente no demuestran la conformidad con el reglamento técnico. Otro tipo normal que se ve uno normalmente en el mercado es que las construcciones no tienen presupuesto, o sea, piensan en iluminar el edificio, pero la emergencia nunca ha estado en el presupuesto. Es importante recomendar a constructores o ustedes los diseñadores que por favor tengan en cuenta el alumbrado de emergencia por su importancia que hay. También tenemos problemas con los organismos de inspección. O sea, debido a que esto es relativamente nuevo, no hay una consistencia en la forma en que se revisa, pero uno porque el inspector tiene conceptos diferentes a otros, o porque la base regulatoria, es decir, el reglamento técnico de uno o de otro no es muy claro, entonces también induce al error. Todo esto tenemos estos inconvenientes, pero tenemos que convivir con estos inconvenientes, y obviamente al final hay unos organismos de control y vigilancia que, entre comillas, voy a decirlo entre comillas, no vigilan o no tienen la capacidad para hacer la vigilancia a todos los proyectos para esto. Entonces, en este caso, los organismos de control y vigilancia son varios, entre ellos la Superintendencia de Industria y Comercio, este grafiquito que está aquí, que son los que vigilan las instalaciones privadas, y la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que vigila las empresas prestadoras de servicios públicos. Entonces, ¿por qué un reglamento técnico? ¿Cuál es la razón de ser de un reglamento técnico? Bueno, la Constitución colombiana de 1991, su filosofía, o su primer parágrafo que dice es: su objetivo es proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Bueno, para poder cumplir esto, a través de decretos y leyes, autorizaron o establecieron que los ministerios
para poder proteger los derechos legítimos de los ciudadanos, que los ministerios elaboraran y sacaran a la luz pública reglamentos técnicos. Estos reglamentos técnicos son de observancia obligatorio y tienen régimen sancionatorio. Entonces, los reglamentos técnicos, mucha persona en la ingeniería, lo digo por mi propia experiencia, dice esto es unas ganas de molestarnos a nosotros. No, los reglamentos técnicos tienen detrás de ello unas leyes que los amparan para proteger la vida, honra de las personas. Por eso es importante entender que los reglamentos técnicos tienen una obligatoriedad y tienen una sanción, tanto pecuniaria como legal. Y la vigilancia, pues normalmente la hace la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿A quién vigila? A todos, a diseñadores, a instaladores, a inspectores, a entidades de certificación, a todos tiene la competencia la Superintendencia de Industria y Comercio. En algunos casos ya han colocado multas, en otros pues no hay capacidad. En esto les recomiendo que cuando ustedes vean un rompimiento de la ley, pues sencillamente se escriba a la Superintendencia de Industria y Comercio de forma anónima o personal, no importa, que ellos atienden, ellos tienen la obligación de ir a vigilar el proyecto, lo que sea, para que cumpla los reglamentos técnicos si ustedes ven la observancia de que no se está cumpliendo. Por eso son los reglamentos técnicos. Y esto, aquí es donde está la responsabilidad legal, tanto del diseñador, del constructor, como del organismo de inspección. Todos estos tienen responsabilidad legal. El diseñador, el que firmaba los planos, esto es de importancia por esta razón, por lo que acabo de mencionar. Este tema de la iluminación de emergencia, para bien o para mal, compete o toca muchas aristas diferentes. Toca aristas como a los bomberos, toca aristas como la construcción, en este caso la norma sismorresistente, la NSR 10, claro, norma, ahorita hablo de este tema, la norma sismorresistente NSR 10, fue elevada a la categoría de reglamento. Una norma es de voluntario cumplimiento, el reglamento es de obligatorio cumplimiento. Entonces, la NSR 10 es un reglamento técnico ya como tal. Entonces, decía yo que toca varias temáticas como los bomberos, la construcción, a los trabajadores, últimamente esto con el tema de los trabajadores que están entrando a laborar con la pandemia, pues ya hay muchas preguntas de las personas encargadas de la seguridad de los trabajadores al respecto de la iluminación de emergencia. También, obviamente, ya están los aspectos físicos de producto. El RETIE y RETILA exigen ciertas características o especificaciones mínimas al producto de iluminación de emergencia. El RETIE exige requisitos o requerimientos en la instalación y en el mantenimiento. Y últimamente en el mundo se está tomando mucha importancia los sistemas de ensayo después de instalado. Por eso lo puse acá por separado. ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted instale una lamparita hoy o unas lámparas hoy en un edificio, y puede ser que funcione, pero dentro de un año, si nadie les hizo mantenimiento o no se verificó que funcionaban o no, pues esa inversión se perdió. Es importante también que posterior a la instalación haya ensayos del sistema para verificar que las baterías están bien, o si está mal reponerlas, o si la lámpara se dañó, pues reponerla, etcétera, etcétera. Este otro capítulo que no supe cómo llamarlo, pero es después de la instalación, post-instalación. Todo esto está amparado. Esto es una foto del Ministerio de Minas y Energía. A mí me gusta mucho porque es bastante claro. Por el Subsistema Nacional de la Calidad, o sea, los derechos de autor son del Ministerio de Minas y Energía, donde hay una reglamentación que es obligatoria y hay una normalización que normalmente el ICONTE es el que participa aquí en Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que es de voluntario cumplimiento. Lo que saquen los ministerios como reglamento es obligatorio, esto es de voluntario cumplimiento. Hay otro engranaje que está incluida la inspección
los ensayos, los laboratorios, por supuesto, las entidades que se dedican a productos y a su vez una sombrilla más grande que se llama la UNAC, que son los que acreditan a estos elementos para decirles, usted está capacitado para hacer capacitado o competente para hacer esa labor. Entonces, cuando uno le hablan del certificado RETIE, es este señor que le dio un certificado a un productor, a un fabricante, que dice de esto. Una inspección RETIE de un laboratorio es esta parte, de una instalación, y un laboratorio pues sería esto. Y esto también pues está engranado con el Instituto Nacional de Metrología, pues, para verificar que esos entidades estén funcionando adecuadamente. Toda esta sombrilla es para dar al consumidor un buen producto, un buen producto, no, ofrecer un portafolio de productos de las marcas que sean, pero todas en igualdad de condiciones. Eso es lo que busca este mensaje de esto. Hablando de reglamentos, voy a hacer mejor aquí un paréntesis. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer para ir evacuando? Ramón, tenemos varias preguntas en el chat. Sí. Ok, bueno, entonces, voy a mirar el chat. Ok, aquí está el chat. Ok, para tratar de... Entonces, pues, bueno, lo primero, hay algunos temas que causan confusión y discusión. Por tal razón, pues yo no soy el ente que tenga la razón. Cuando hayan algunos temas que uno no haya efectivamente claridad, pues lo mejor es ir al Ministerio de Minas y Energía, quien le resuelve el tema. Entonces, vamos a ver si hay una pregunta. Listo. Bueno, dice aquí, ¿en qué norma se hace referencia? Hasta ahora no he hablado de ninguna norma en específico, pero en Colombia las que más impactan, la repito, se llama RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETILAB, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, y la norma sismorresistente, que es reglamento, la NSR 10. Todas tres son vigentes, todas tres aplican la iluminación de emergencia. Inge, una pregunta sobre referente a ese tema. Yo fui a que estudié esa parte. Ingeniero, usted cuando nombra sobre las señalizaciones, es que ni el reglamento de los reglamentos nombran señalizaciones que tienen que ser autoiluminadas. Sí. O sea, retirar como tal en las señalizaciones, en ninguna parte se ubicar señalizaciones en cambio de vía en ruta sobre la ruta de abogación, pero en ningún instante, ni en la sismoresistencia, ni en Retilab, ni en el RETIE, nombran que las señalizaciones que tienen que ser iluminadas. Sí. Entonces me quedó la duda ahí, sí. Porque hablando del tema de seguridad me parece fantástico, pero a la hora de evaluar un proyecto, usted sabe que los contratistas se van al filo de la norma y la norma no exige eso como tal. Entonces me quedó como la duda. Ok, yo se la aclaro. El RETIE sí lo pide. O sea, le recomiendo que lo lea. Si quiere, ahorita vamos a ver un pedacito, de pronto allí lo dice el RETIE. Habla de que la señalización debe ser autónoma. Cuando dice que es autónoma es precisamente ese término que estamos hablando. Ok, dice túneles vehiculares. ¿Cómo se maneja el alumbrado de emergencia? El reglamento colombiano pide que túneles vehiculares de más de 100 metros deben de tener iluminación de emergencia para evacuación. Entonces, los túneles. Habla aquí, por ejemplo, habla aquí de un luz, pero en otra parte se habla de 10 luces. Todo eso es confuso. El ministerio lo aclaró posteriormente. La ruta de evacuación es un lux, eso está completamente aclarado en el ministerio y vamos a ver en qué forma. Bueno, aquí habla que no es ley, bueno, esto es discutido. ¿Quién vigila el cumplimiento de la NSR10? La única entidad de vigilancia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Como le digo, hay inconsistencias, pero la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo dijo ahorita el anterior participante,
sobre lo que es completamente claro, o sea, no da pie a dudas, o sea, sobre lo que es confuso, pues ellos no pueden exigirlo de esa forma. Habla de una norma europea, ya vamos a hablar de eso. Ok, entonces, volvamos otra vez a la presentación y aquí se va a resolver algunos de los temas que estamos hablando aquí. Entonces, en esencia, en el mundo que vivimos hay tres grupos internacionales, no son exclusivos, hay otros árabes, hay otros japoneses, pero en esencia, digamos, los que nos convienen a nosotros, los que nos atañen a nuestra sociedad, hay tres, una que es la internacional IS, que en mucha parte coincide con la europea, que es la IS es internacional, no es solamente de Europa. La europea se distingue porque empieza por las letras N, o sea, cuando empieza un documento N 60598 se refiere a la norma europea. La americana, que en muchos casos, debido a las diferencias de medidas, etcétera, etcétera, de pesos, de kilos, de gramos, etcétera, onzas, en la gran mayoría de los casos no son reglamentos, sino normatividad, pues no solamente UL, ANSI, NEMA, todo eso aplica. Pero los que nos interesan en Colombia, para responder, son estos tres, el RETILAB, el RETIE y la NSR 10. NSR 10 del año 2010. Es obligatorio cumplirla, no es que no sea obligatorio, es obligatorio. El RETIE, la última versión, por favor, revisen la última versión, que muchas veces se miran versiones anteriores, y el RETILAB, que lleva realmente varios años que lo van a revisar, hemos participado en mesas, para tratar de aclarar los puntos que generaron confusión en un principio. Hay otros reglamentos nacionales, por ejemplo, en España, en la norma francesa, el BDE, todo eso son dependiendo del país donde sacan los reglamentos. En Colombia nos interesa esto que está resaltado en amarillo. De España les recomiendo muchísimo y después vemos a ver cómo hacemos para compartir la norma 1838. España es realmente interesante, prácticamente en Europa la han adoptado toda, la NR 1838 es muy clara, donde habla del antipánico, que había una consulta acerca del antipánico. Bueno, entonces, ahora sí entremos a hablar de los reglamentos. Esto que está aquí adentro es copia de los reglamentos, esto no es que se haya inventado esto, y aquí donde dice, por ejemplo, en la sección 210, prácticamente desde el análisis del proyecto, de sección 210 de RETILAB, desde el análisis del reglamento, pide por las demandas de seguridad, en la planificación y en el diseño debe haber una iluminación de alumbrado de emergencia. O sea, que el ingeniero o la persona que piense que no es obligatorio, sí, es obligatorio, empezando por el RETILAB. O sea, es obligatorio en el RETILAB, en el RETIE, en la NSR10, lo repito consistentemente, pero solo nombrando el RETILAB de una vez ya lo está exigiendo como un cumplimiento del reglamento. También el RETILAB habla que hay que hacer un análisis de riesgo del edificio y hay que iluminarlo. Aquí es donde digo que menciona, pero no dice cómo. La iluminación permanente, de escape, de seguridad, no lo dice cómo, excepto, digamos, algunos otros temas como que la autonomía no debe ser menor de 1 hora. Aclaro este primer punto. Por costumbre, por habitual o por hacer proyectos que venían de Norteamérica, de Estados Unidos, la norma americana, la NFPA 110, la 101, bueno, varios de los capítulos, hablan de 90 minutos, o sea, hora y media. Bueno, en Colombia es 1 hora. O sea, si se exige hora y media es porque el fabricante quiere hacerlo, pero para cumplir el reglamento de Colombia hay que, la luminaria debe tener una autonomía de 1 hora. Es lo que pide el RETIE, el RETILAB y la NSR10, por ejemplo, habla de 1 hora y media. Entonces, el ministerio sacó una resolución aclarando que era 1 hora, no es hora y media. Es una confusión muy, muy común. Los lugares en los edificios de 5 pisos o habitados por más de 100 personas, todo recinto con ocupación superior a 100, nocturna superior a 100 personas, la iluminación debe ser desde toda la ruta de evacuación, desde el origen hasta el exterior. En los parqueaderos de más de 100 metros cuadrados es obligatorio la iluminación de emergencia.
Los baños públicos, otra consulta muy normal, que si los baños hay que colocarles iluminación de emergencia, sí, es obligatorio. Y donde están los tableros de distribución y almacenamiento, donde decían las áreas técnicas que le comentaba, y también ciertas instalaciones especiales, como obviamente las llamadas explosion proof o los hospitales, que también se consideran especiales. En la sesión 470, entonces, para responder una de las preguntas, la iluminación debe ser fija y con fuente propia de energía. Esto otra vez reitera y responde, y también en una resolución, ya les vamos a ver dónde está el tema de las resoluciones, aclara que no puede hacerse la iluminación de emergencia de una planta de suplencia de energía o una planta más llamada de emergencia, o sea, las que tienen motores. ¿Por qué no se puede hacer de una planta de suplencia de energía? Porque se ha demostrado estadísticamente que las plantas de suplencia le suceden muchas cosas, entre otras, no prende porque no tienen gasolina o combustible, no prende porque la batería, pues hace tiempos que no la prendíamos y entonces cuando se dio la emergencia no se había, la batería de encendido no prendió. Y otra razón es que se centraliza a través de un cable, o sea, solamente la salida de la planta de emergencia a todo el edificio. Entonces, si ese cable se rompe por alguna razón, se le cayó una viga, se quemó, pues todo el sistema falló, todo el sistema de las 100 o 200 luminarias que hay en el edificio van a fallar. En cambio, cuando tiene una fuente propia de energía, estas 200 luminarias, si a una se le cayó una viga, se dañó, pues se dañó una sola lámpara, las demás siguen prendiendo. Eso tiene que ver pues con la confiabilidad del sistema. Es muy importante que las lámparas sean independientes. Esto tiene su justificación con raciocinio social, pero también tiene su respuesta en el Ministerio de Minas y Energía, donde es claro en ese punto. Y aquí ya empieza a hablar de un luz y los dos anchos y 0,5 alrededor. La localización, uno de los temas que decía era que se debe colocar 2 metros por encima del nivel del suelo. Por ejemplo, esa es una de las grandes dudas para los que hacen diseño, porque pues el tema no es dónde se instale, sino el deslumbramiento, el nivel de deslumbramiento en las personas. ¿Dónde se debe hacer? En las escaleras, en los cambios de nivel, en las intersecciones de pasillo. Y aquí hablan de la iluminación de los medios de evacuación. En estos medios de evacuación habla de 10 luxes. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es la ruta de evacuación y qué es un medio de evacuación? Eso es una de las confusiones que se crearon con el reglamento tal cual como está hoy en día. Quiero decir y mencionar, el reglamento no es algo exacto ni perfecto, es susceptible de mejoría, pero tenemos que convivir con el que hay vigente. Y esto lo dice allí. Entonces dice 10 luces medidas en el piso. Son áreas, se entiende que son áreas donde hay confluencia de personas, donde la gente se agrupa. Voy a poner un ejemplo, en las puertas de salida, en ese sitio debería iluminarse. 10 luces es suficiente para quitar el pánico, para llamar la atención de las personas que vayan a ese sitio. Vienen de un luz y van a 10 luces. El problema es que no dice 4 metros cuadrados, cuál es la uniformidad, y etcétera, etcétera, otros indicadores lumínicos que no son fácilmente aclarables. Y vuelvo y menciono el tema de la superintendencia. Ellos dicen, pues nosotros no podemos decidir 10 luces porque no sabemos si es debajo de la lámpara, a un lado, a un metro, pero la ruta de evacuación sí está clara. Entonces, mi mensaje a los inspectores o a los instaladores, la ruta de evacuación sí debe tener claridad en la iluminación, porque eso está claro. Entonces, aquí les voy a mencionar dónde está, yo ya lo hice, pero para no demorar aquí, dónde están los reglamentos. Entonces, mi consejo a ustedes es que normalmente se refiere al RETILAB. Aquí hablo de RETILAB, aquí ve que se ha modificado continuamente. La última versión del RETILAB pues, está aquí, pero les mencionaba que a través
de una serie de dudas y confusiones, se generaron un montón de consultas al Ministerio de Minas y Energía y emitieron resoluciones. Todas esas que ven aquí son resoluciones donde se aclara si es una obra, si es la planta de emergencia, si se debe o no se debe iluminar, por ejemplo, con una de las consultas que hicieron, y aquí está aclarado cada uno de estos puntos y estos se consideran parte del reglamento. El tema es bastante complejo porque pues además del reglamento en sí, habría que leer todos estos conceptos. El RETIE igual, hay que bajar la última versión, que esto es supremamente importante porque después de que se emitió en el 2013, ha habido ciertos cambios, pequeños cambios, pero han impactado seriamente en iluminación de emergencia, pero hubo un cambio importante y por eso les recomiendo que vean la última versión. La NSR10, la norma sismorresistente que ustedes ven aquí, ya dice reglamento colombiano, ya es un reglamento. En el capítulo K, pues son varios capítulos, es donde se refiere a la iluminación de emergencia. Aquí en uno de esos habla cómo se debe hacer los medios de evacuación, las luces de emergencia, así. Ojo, riñe en algunos casos entre el RETILAB y el RETIE. O sea, dice una cosa, el RETILAB dice otra cosa y otro. Bueno, eso fue una de las resoluciones donde el ministerio aclaró que el RETIE es el último reglamento vigente, es el que tiene el mayor poder. Si el RETIE no lo aclara, pues sigue en vigencia, sigue hacia atrás el de menor antigüedad, por decirlo así. Entonces, mi recomendación, visiten esas páginas, bajen, descarguen los últimos archivos. Sin embargo, aquí en el último link, yo hice esa tareita. Entonces, esto lo vamos a compartir. Luis Alejandro, que es el coordinador de esto, copié lo que decía el RETILAB, copié lo que dice el RETIE, copié lo que dice la norma sismorresistente, inclusive copié el borrador del reglamento que íbamos a modificar, y en algunas cosas pues coinciden, por ejemplo, que este es para la seguridad de las personas, para la seguridad de los ocupantes, y en algunas otras cosas difiere. Entonces este documento, pues lo puedo compartir, es un trabajito de copiar y pegar, como para que tengan todas las cosas allí unidas, pero también al final, perdón que lo pase así rápidamente, al finalizar, copié las aclaraciones, esas resoluciones que han ido aclarando, las aclaraciones del Ministerio de Minas y Energía en diferentes resoluciones o comunicados. Entonces aquí es donde dice eso, todos son únicamente referentes a la iluminación de emergencia, no son todos, sino únicamente copié lo que se refería a la iluminación de emergencia, como para tener claridad sobre qué es lo que ha dicho el ministerio al respecto. Aquí está lo de los 5 luces, los luces, lo que ha habido. Sin embargo, les recomiendo a todos que si tienen una duda, si hay discusión con un inspector, con una entidad, el ministerio está muy dispuesto a aclarar. El ministerio es la entidad para aclarar los reglamentos, no es para multar, ni es la superintendencia es la que multa. El Ministerio de Minas y Energía, que es independiente de la superintendencia, es el que aclara o coloca los requerimientos, especificaciones técnicas al respecto. Otro de los aspectos importantes que tiene que ver el reglamento es el diseño. Entonces, es importante utilizar las herramientas adecuadamente. Esta grafiquita me sirve aquí para mostrar algo del antitánico que no lo ha aclarado muy bien anteriormente. Como lo digo, el reglamento colombiano no lo es muy claro, pero aquí es donde le pido a los diseñadores, cuando vean esta situación, por favor, colóquenlo. Eso no es muy fácil de hacer, con una o dos lamparitas funcionan. Esto es un área grande donde hay gran confluencia de personas, donde en caso de una emergencia, un incendio, puede haber pánico y las personas se pisan unas a otras. Las personas se lastiman unas a otras. Entonces, es cuestión de colocar en esta área, por ejemplo, una lamparita en el centro y es suficiente para dar un nivel de iluminación que, abro comillas, de acuerdo a reglamentos internacionales, no los colombianos, debería ser 0,5 luces a partir de medio metro del perímetro de cualquiera de las paredes. Es decir, aquí hay un rectángulo a medio metro de la pared
con 0,5 uniforme. Entonces, digamos, esa es la forma, lo dice claramente la NSR, el 1838 de España que le comenté, que se aplica en toda Europa. En Colombia no está claro esa parte. Lo que sí está claro es que la ruta de evacuación sí debe ser completamente iluminado, que debe iluminarse los extintores y que debe iluminarse la señalización. Entonces, hay que, perdón la repetición, pero es importante hacer eso, hay que la ruta, los equipos contra incendios, los cuadros eléctricos, todo eso es lo que normalmente se olvida, los recorridos completos y las zonas de hospitalización. Un diseño debe hacer esto, o sea, esto es un render o una simulación y aquí pues indica el nivel de iluminación que se debe lograr y en la práctica el inspector debe verificar que esta ruta de evacuación tenga un lux y que debe mantenerse durante 1 hora. Eso es lo que se puede exigir y eso es lo que es fácilmente evitable. Esta, como le digo, era la flechita roja que indicaba y aquí está la iluminación que se crea. Eso es el luz que se debe hacer en la mitad. Tableros eléctricos y extintores, se recomienda 5 luces a la altura de uso, 5 luces a la altura de uso para poder pues, hacer una operación mínima. La evacuación en un caso de un edificio normal es diferente a un hospital. Normalmente se recomienda el doble de un hospital, de un edificio normal. Cuando digo el doble de 5 luces en la ruta de evacuación y 2 horas, porque pues obviamente sacar pacientes es mucho más demorado que personas que salgan por su propia voluntad. Entonces, a pesar de que el reglamento no dice claramente que el hospital debe hacer esto, sí dice que se vayan a la norma XYZ y verifiquen esto que aplica para hospitales. Entonces, esto es lo que se logra. En este caso, esto es una iluminación antipánico como ven, es una iluminación más homogénea, o sea, esto no tiene nada que ver con la ruta. 0,5 luces, 1 hora, etcétera, etcétera. Para los que hacen diseño, es supremamente importante que sepan, pues obviamente que sepan de iluminación, que sepan de la normatividad, o conozcan la parte constructiva, conocer cuáles son las rutas de evacuación, esto es importante, o sea, alguien le tiene que decir la ruta, que los cálculos, disponer de las curvas fotométricas, o sea, esto el fabricante de las luminarias debe suministrar esas curvas fotométricas, es obligatoriedad por reglamento suministrar esto. Muchas luminarias que se encuentran en el mercado no tienen curvas fotométricas. Y obviamente, pues, dominar el software con que se va a hacer el diseño. Son elemental, pero hay unas cosas en el mercado típicas. Hay herramientas nuevas, Revit y PIN son herramientas nuevas, les recomiendo que lo utilicen, que son muy interesantes. Ya para finalizar, en este caso, la demostración de la conformidad en la instalación, a propósito, esto lo hizo un compañero de algunos de los slides que he puesto, él me ha autorizado para compartir esto. Él fue parte del equipo de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y me dice, esto es lo que hacíamos, irse con un luxómetro o flujómetro, como lo quieran llamar, con un cable lejano del sector, con 1 metro y medían. Entonces, además de información documental, obviamente que las declaraciones de primera parte, registro de constructor y toda la cosa, el certificado de producto, etcétera, todas estas cosas, va a una parte, además de ser documental, que es con medición, y es aquello que está diciendo, así es como se hace el proceso para la demostración de la conformidad de las instalaciones en RETIE y RETILAB. Y aquí vuelve el RETIE, fíjense que aquí ya habla RETIE y habla otra vez de algunas otras cosas que el RETILAB no tenía. Por ejemplo, que son 5 luces a altura del plano de uso de los equipos contra incendio, por ejemplo. No decía el RETILAB de que deben ser como mínimo un IP o una resistencia a la intrusión de objetos o de agua mínimo del 20% o de 65%, dependiendo de a dónde se fuera a hacer. También dice claramente que otra consulta muy común
que el circuito de alumbrado de emergencia no debe conectarse otro artefacto. O sea, el circuito de alumbrado de emergencia es exclusivo, no debe ir conectado absolutamente nada, hasta el breaker. De hecho, el breaker debería ser especial para que nadie lo opere, para que nadie lo vaya a quitar, eliminar y no vaya a funcionar en el caso de una emergencia. Entonces, estos son aspectos de los reglamentos que hay que mencionarlos allí. Algunos otros requisitos, como le digo, la medición se mide central. Esto es prácticamente lo que se puede vigilar claramente y que no hay discusión. Estoy pasando rápidamente esto, que esto es. Entonces, las conclusiones de esta primera sesión para poder cumplir la hora que habíamos propuesto aquí y poder responder algunas preguntas. La conclusión de esta primera sesión, hay que indicar que hay que acatar la ley por constitución, por reglamentos, por las entidades de vigilancia o por las sanciones, como lo quiera hacer. Que hay responsables legales, diseñador, consultor, vigilancia, antes y después. Existe una inspección de acreditación de laboratorios que están disponibles en un sistema de calidad para esto. Y que hay que conocer, obviamente, de la reglamentación, de los productos, del diseño, de la documentación para poder cumplir a cabalidad lo que se exige en iluminación de emergencia. Pero vuelvo a mi primer criterio que les expuse. Yo creo que lo más importante es tener una responsabilidad social. O sea, piensen que allí está su familia, que está cualquier persona de su interés y que esa persona es susceptible de tener el derecho de que se le cumplan los reglamentos como lo pide la ley.